Esa creo que ya. Como O sea, dos, ya- tres, no me acuerdo. Ah, 2 o 3, ok, vale. Vámonos. Esta es la primera. Creo que era aquí. Creo que era ahí. Luego vimos lo de ping pong, ya no llegamos a esa parte. Sí, creo que era ahí. El del ping pong. Y lo Más bien vimos se llama Pong de Atari. Ajá, se llama Pong de Atari. De hecho, fue el que estaba ahorita jugando al principio. Ujú. Acá. Es este de aquí. Sí. Uy, un mundo de diversión como no tiene ni idea. De hecho, aquí corre muy Ah, rápido. El original corría más lento. Está muy acelerado. Okay. Ya les platiqué de los cartuchos, ya les dije de eso. creo. Sí, ya les dije de los cartuchos. ¿O no? Sí, profe. Ah, A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a poner las diapositivas y me dicen a dónde me quedé. Esperar a que el programa responda. Vamos a ver las diapositivas. Fíjense bien. Estaba la consola con los cartuchos. Luego vino lo de Pac-Man. Space Invaders. Vino Donkey Kong Country. Vino lo del simulador de Microsoft. Creo que ahí me quedé, ¿no? El simulador. Luego vino el desaceleramiento de los videojuegos. Vino lo que es la consola Nintendo. Vino lo de Mario Bros. Con Nintendo, con Zelda, con Super Metroid. Después vino lo de que empezaron a sacar las franquicias. Como Mega Man, Castlevania, Final Fantasy. Y luego vino el Game Boy. ¿Dónde me quedé? ¿Se acuerdan? Creo Me que quedé fue por la de aquí. Pac-Man la que íbamos a ver. Es que no me acuerdo muy bien, la verdad. ¿Me quedé aquí arriba? ¿En Pac-Man? Creo que sí. Bueno. Empezamos todos aquí. Deme un segundito. Tan, 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 tan. Ahí está. Bueno, ¿qué fue? ¿Sí? Bueno, entonces Atari 2016 sacó Space Invaders, que eso lo vamos a ver ahorita en los videos de Netflix. Space Invaders es una consola, bueno, fue un juego de Arcadia que posteriormente se pasó a Atari, de unos extraterrestres que quieren colonizar el planeta y tú tienes que defender el juego. De hecho, este videojuego se hace referencia en la película Pixel, que salió hace poco de Adam Sanders. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Jesús, te voy a silenciar tantito, ¿eh? Ay, disculpe. Ay, Listo, ya te silencié. ay. Ok. Bueno, Space Invaders, la película de Pixel, salió una referencia a este juego. Posteriormente viene el lanzamiento del primer desarrollo de terceros, que fue Activision, que ellos ya desarrollan software sin hacer consolas, y pues ya fue la primera licencia que hubo. Entonces dijeron, oh, es que interesante, vamos a hacer licenciamientos, y empezaron a salir muchos licenciamientos parecidos. Aparece el famoso juego de Pac-Man, que eso fue un super hit y hasta la fecha sigue siendo un juego ícono en la parte de videojuegos. Hace poco, hace unos años, Google sacó un tributo a Pac-Man en su página de Google, no sé si lo han jugado. Está interesante. La creación de Donkey Kong Country ya viene para Arcadia. Salió para Nintendo, para Atari. Eso fue desarrollado por Nintendo y salió para Atari, pero la versión de Atari no era muy buena, que digamos, la mejor de la Arcadia, porque era un juego más fluido, funcionaba mejor. En Atari como que se trababa mucho y costaba mucho trabajo jugarlo. Entonces, sí fue popular en Atari, pero no tan popular como la de Arcadia. En Arcadia era súper popular. Aparte, como en Arcadia tú echabas una moneda y te daba 3 vidas, aquí arriba te ponía las vidas. Digamos que era muy fácil perder tus 3 vidas y tienes que volver a empezar. Entonces era un grado de dificultad bastante. Y al final te aparecían los scores, famosos récords, y podías poner tu nombre y quedaba ahí guardado
el nombre de tu récord ahí. Entonces era como que muy divertido esa parte. De ahí sacó Microsoft su primer simulador de vuelo, que era muy complicado de jugar. De hecho, realmente no puedo decir que era un juego, era un simulador como tal. Y el problema de los simuladores era de que, pues este simulador en particular era muy realista. Y entonces había que leer el manual, realmente había que leer el manual para aprender a despegar el avión. Entonces era muy complejo, tardabas mucho tiempo en aprender a despegarlo sin estrellarte. Y pues como que te quedas con mal sabor de boca con el juego porque pues no era tan divertido, ¿no? Y ahora es que despegabas y volabas, pues qué padre. Después de un rato de volando te decías, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué más hago, no? O sea, no tenía otros retos más allá que de aprender a despegar. Bueno, aterrizar también era difícil, pero pues ya lo principal era poder despegar. Para el 83 los videojuegos empiezan a desacelerarse. Este boom que había de toda la industria de los videojuegos empezó a presentar un desplome porque la verdad es que creció demasiado rápido. Entonces durante un par de años esta caída llevó a la bancarrota a varias compañías, incluyendo Atari. Atari tuvo problemas grandes con su compañía y aparecieron videojuegos y computadoras domésticas de otro tipo, ¿no? Entonces ya empezaron a haber computadoras que podían correr juegos y empezaron a despegar la parte de las computadoras con juegos. Para el 85 la industria de los videojuegos empieza a recuperarse y más o menos por esta época sale el famoso Nintendo que ya tenía 8 bits, tenía sonido y jugabilidad de 8 bits, ¿no? Entonces era como que un wow, este Nintendo pues es más poderoso. Y el primer juego que salió con Nintendo fue el famoso Mario Bros, ¿no? Que era un juego ya bastante fluido, mucho más colorido, donde había más personajes y era un juego ya más complejo. Ya no era el típico juego de Atari que nada más tenía un nivel y que básicamente jugabas infinitamente hasta que alguien perdía o ganaba. El mismo nivel, ¿no? Aquí ya había niveles, ya cada nivel era diferente, de repente pues uno estaba de día, otro estaba como oscuro, ¿no? Porque estaba debajo del suelo, el siguiente ya era en el agua, entonces, o sea, ya era muy variado, ¿no? Entonces, Mario Bros. Se convirtió rápidamente en un clásico porque, pues, de entrada venía gratis con el Nintendo, pero déjeme decirle que ha habido varios juegos que han venido gratis con la consola y no se han convertido en clásicos. Mario Bros. Sí fue un clásico rápidamente porque era un juego muy completo, muy variado. Y bueno, Nintendo empezó a caracterizarse por lanzar juegos así de complejos y entonces Zelda no fue la excepción, el siguiente juego que salió. Zelda tenía la peculiaridad de ser el primer juego de RPG que podríamos decir que es tipo RPG y tenía otra peculiaridad. Zelda podía guardar su juego en la memoria de la consola. Entonces le incluyeron una batería para poder guardar el juego y esto fue algo que revolucionó los cartuchos. No estaban pensados para guardar juegos. Entonces Zelda fue el primero en hacerlo, lo que era muy complicado porque era muy delicado el cartucho de Zelda. Fácilmente podías dañarse tu juego, ¿no? Y bueno, más adelante empezaron a siguiendo evolucionando y ya salieron los juegos como Super Metroid que permitían también ya guardar en ciertos set points partes del juego, pero ya utilizaban otra técnica que era una memoria EEPROM para poder guardar los juegos, ya no era el típica batería y de hecho Super Metroid ya fue más adelante, ¿no? ¿Qué pasó? Nintendo empezó a poner varias regulaciones sobre la calidad de los juegos para convertir el software de baja calidad, mientras Atari tenía muchos juegos en su catálogo, pero muchos de ellos era basura, la verdad muchos juegos eran aburridos de jugar. Nintendo empezó a exigir a sus ¿cómo le dimos? Desarrolladores. A sus desarrolladores, pero a las empresas que desarrollaban para Nintendo, porque empezaron a haber ya concesiones igual que en Atari, a los concesionarios les empezó a exigir cierto nivel de calidad en los juegos y esto ayudó a que pues los juegos pues tuvieran mucho más completos los juegos de Nintendo y podemos hablar de que durante ese tiempo salieron varias franquicias como Mega Man de Capcom. Capcom era una empresa líder de desarrollo de juegos de Arcadia y entonces empezó a desarrollar para Nintendo y sacó varios juegos para Nintendo, pero pues Mega Man tal vez fue uno de los originales para Nintendo porque fue desarrollado originalmente para Nintendo
y fue de los más íconos de la parte de Nintendo. O sea, realmente Mega Man es un clásico. Castlevania de Konami, que es otra empresa también japonesa, que desarrollaba juegos en aquel entonces. Castlevania es tan popular que incluso hace poco salió una serie de Netflix y siguen sacando capítulos de Netflix de Castlevania. Muy buenos, por cierto, se recomiendo. Y bueno, Square tiene una historia triste, bastante triste, que es digna de sacar los violines en ese momento, así de ¿no? Square era una compañía que empezó a sacar juegos y empezó a desarrollar juegos para Nintendo y para otras consolas también. De hecho, me acuerdo que sacó también para Sega, para PlayStation. Bueno, PlayStation fue después. Para Sega sacó en ese entonces. Y Square tenía un pequeño problema. Sacó varios juegos, pero ninguno realmente estaba pegando. No tenía un juego bueno que pudiera decir, miren, ese es el juego de Square que esté resultando teniendo grandes ganancias. Sí obtenía ganancias, pero muy pequeñas y muy moderadas, pero invertía más en sus instalaciones, en sus desarrollos, sus desarrolladores, ¿no? En su equipo, que lo que estaba ganando, y entonces estaba en números rojos. Y entonces tenía un proyecto para hacer un juego, que era un juego bastante ambicioso y complejo, y ya tenían pues gran avance del juego, no sé, un 70, un 80% del juego desarrollado cuando el director general de Square anuncia pues que ya el juego pues va a ser el último que desarrollen porque ya no hay más dinero. Y con este dinero que van a ganar del juego, pues esperan poder pagar a sus acreedores, a la gente que le debía, liquidar a los desarrolladores y tan, gracias, pero este va a ser el último juego que vamos a hacer, ¿no? Y entonces deciden poner al juego Final Fantasy, porque ya era el último juego que iban a hacer, o sea, era su fantasía final. Lo que ellos no esperaban, ellos esperaban obtener ganancias moderadas con el juego, pero lo que nadie vio venir, y es que el juego se volvió rápidamente en Japón en un hit. Fue un juego tan popular, pues que tuvieron que hacer segunda parte y tercera parte y cuarta parte y ya no sé en qué número van. Creo que van en 16. La verdad no sé en qué. En la parte 16. Final Fantasy se convirtió en el juego por excelencia para RPGs. Mucha gente no conocía los juegos de RPG y con Final Fantasy lo empezaron a conocer. Pero lo interesante del juego es que presentaba una historia muy compleja. Tú escogías un personaje y ibas desarrollando la historia del personaje conforme ibas avanzando en el juego y ibas obteniendo personajes que te unían en tu causa, en tu quest, en tu misión, ¿no? Y cada personaje tenía su propia historia y dependiendo de las acciones que tú tomaras, ibas desarrollando la historia de uno u otro personaje. Y entonces al final te encariñabas con los personajes. Cuando un personaje moría, decías tú, no, ¿por qué murió el personaje? ¿No? Y dependiendo de las decisiones que tomaras, el final cambiaba. Entonces, al final tú terminas el juego y lo empezabas a jugar, pero ahora con otro personaje, para encontrar la historia del otro personaje, ¿no? Y entonces tomabas diferentes decisiones y te das cuenta que había puntos en la historia donde ciertos personajes ya no se te unían porque ya has tomado decisiones diferentes y se te unían otros nuevos, ¿no? Y entonces eran como 7, 8 personajes, no recuerdo cuántos eran en total, cada uno con su historia y cada uno con su propio final. Entonces se volvió un juego muy interesante, muy divertido y pues básicamente sacaron la versión 2, la versión 3. Cuando se llega a Final Fantasy 3 en Japón, aquí en México será la versión 1 de Final Fantasy, entonces nuestros números son diferentes a los de allá. El Final Fantasy 1 de aquí es el 3 de allá y el 2 de aquí creo que es el 6 de allá, no recuerdo bien cómo es, pero llegaron pocos a México realmente y pero llegaron varios, o sea, Final Fantasy era un juego tan complejo que para acabártelo tú tenías que jugar varias semanas el juego. Yo recuerdo que pedí prestado el Final Fantasy 3, que fue el 6 de allá, creo. 3, fue creo que el 6 de allá, me parece. Que me encantó ese juego. Y yo lo pedí prestado una semana, que al final me lo prestaron 2. Y yo no llevaba ni a la mitad del juego. Me dijo el dueño del juego, oye, pues ya regrésamelo. Y yo le había prestado otro a cambio y le dije, ¿sabes qué? Te presto otro juego. Dame el que te di y ten este otro y déjame otros 15 días el juego porque estoy picado, me gustó mucho, pero no me lo puedo acabar, ¿no? Entonces era un juego muy complejo, creo que me llevé como un mes. Tal vez el juego no estaba tan difícil, pero uno de los problemas que tenía el juego es que el juego tiene mucho diálogo y entonces tienes que leer los diálogos y el juego estaba en inglés, no llegó versión en español aquí en México. Yo estaba en secundaria
y mi inglés todavía no era tan fluido, y entonces yo tenía un diccionario español-inglés, y ahí estaba letra, palabra por palabra, buscando el significado para entender lo que estaba diciendo, ¿no? Para que al final te dijera, busca detrás del librero, ahí está la pista. Oh, diablos, o sea, encuentra el librero y encuentra que atrás había una pista, ¿no? Ok. Pero bueno, de repente me atoraba por eso, por el idioma, ¿no? Que de repente no entendía la siguiente pista. En fin, Final Fantasy fue un juego muy interesante, muy popular. Actualmente sigue desarrollándose Final Fantasy, ya no para Nintendo, ya para PlayStation o para otras plataformas, pero su origen fue para Nintendo. Y bueno, otra franquicia muy, muy, muy conocida y muy famosa fue Dragon Quest, pero Dragon Quest tuvo ciertos problemas. Hicieron una serie de televisión que fue cancelada por presupuesto. Básicamente dejaron salir juegos de Dragon Quest. Mucha gente, fanáticos de Dragon Quest, dijeron queremos que siga saliendo. Recientemente sacaron una versión remasterizada de la historia de Dragon Quest en Netflix, que también la pueden buscar. Es un anime. Está muy divertido la historia y está muy basado en el juego que salió en su momento de Dragon Quest. Bueno, Nintendo era el éxito de éxitos para ese entonces, pero tenía un problema. Si tú querías jugar Nintendo, necesitabas tu consola y una televisión. Y entonces de repente los fines de semana, pues era común que tu mamá te llevaba a rastras con tus abuelitos, a casa de los abuelitos, donde se reunían otros primos, porque toda la familia comía juntos en ese entonces. Y de repente, pues tú no podías llevar tu consola para conectar a la tele de la abuelita. Y más porque la abuelita, a las ciertas horas veía su novela o veía Raúl Velasco o Siempre lo mismo o... ¿cómo se llama este otro programa de televisión? Sábado Gigante, ¿no? Y entonces, pues tú no podías disponer de la tele. Y bueno, pues para el 89, Nintendo volvió a revolucionar el mundo de los videojuegos. Con su Nintendo lo revolucionó porque era una consola muy poderosa y los controles eran diferentes. Pero para el 89 Nintendo volvió a revolucionar porque sacó un Nintendo Game Boy. Y este era prácticamente un dispositivo portátil con una pantallita minúscula, la palanca de 2 botones para jugar y 2 botones para los menús y una bocina súper chiquita que le podías poner tus audífonos para no molestar a nadie. Y básicamente esto era todo el juego, ¿no? Y la pantalla era muy chiquita. Primero salió monocromática, luego salió una versión más moderna que era color. Y pues básicamente ya podías llevar tu juego a todos lados y fue como que el wow, qué padre está esto. Obviamente la competencia no se hizo esperar y sacaron versiones piratas de consolas portátiles, pero tenían un detalle. Las consolas que tú comprabas piratas en la Fayuca, en aquel entonces era Fayuca, que era básicamente lo que conocimos ahora como, decimos ahora normalmente como los chinos, ¿no? Ibas en tiendas donde venden productos chinos y comprabas, en aquel entonces era de importación, productos de importación general, ¿no? Y comprabas una consola que tenía un juego guardado en la memoria de la consola, pero tenía el detalle de que solamente era un único juego. No podías cambiarlo. Aparte eran juegos muy básicos, eran tipo Atari, ¿no? Entonces no eran buenos, no eran atractivos realmente. Game Boy tenía todo el poder de Nintendo, bueno, entre comillas, porque era muy limitado en memoria y en espacio, pero era todo el poder de Nintendo con los cartuchos que tenía Nintendo. Entonces tú ponías ese cartucho y que no te aburrías el juego, comprabas otro cartucho, lo quitabas porque cambiabas de cartucho y tenías juegos, podías prestarlos con tus compañeros. Y tal vez el juego que se hizo más popular, que logró desatar todo el poder del Game Boy, fue precisamente el Tetris. Tetris tenía una opción muy interesante que era conectar el Game Boy a través de un puerto que tenía a un ladito. Podías conectarlo con un cable especial que te vendían que era carísimo, en aquel entonces obviamente, y podías conectarlo a otro Game Boy. Entonces tenías que tener tú un Game Boy, tu amigo tiene que tener el Game Boy, los dos tienen que tener el cartucho de Tetris y tienes que conseguir el cable que era caro y conectabas el cable, un Game Boy con otro Game Boy y lo que hacíamos eran retas para jugar Tetris, ¿no? Y entonces cuando tú hacías líneas, a la otra persona le aparecían abajo líneas extras y se hacía hacia arriba su pantalla y pues obviamente ganaba ganaba el que sobrevivía, perdía el que se le llenaba la pantalla de bloques de Tetris, ¿no? Todos ustedes saben jugar Tetris, ¿verdad?
profe. Sí. Oye, hablando de eso, ¿cómo se llama? La cámara. La cámara y se me olvidó grabar. Ah, no, espérate, estaba grabando. Cancela, gracias. Alguien puso la grabación, qué bueno que le pusieron. Sí, de hecho, sí está grabando. Lo que sí Sí, nos ya vi. olvidamos fue la cámara. Sí, porque no veo si están poniendo atención o no. Cuatro están con cámara. 4 de 20. 5, 6. 7, Araceli. Necesito 10 para poner la pantalla de la otra, la que es, que caben todos. Ahí está, gran tamaño. Ahora 9. Ahorita que reacomoda la pantalla. Excelente, ok. Bueno, todos conocen lo que es Tetris, ¿verdad? ¿Ya han jugado Tetris alguna vez en su vida? Sí, profe. Ok. Fue muy popular para Game Boy, se volvió como que el icono de Game Boy. Hubo otros juegos interesantes, hubo Mega Man, hubo uno de Mario Bros y cosas por el estilo, pero realmente no fueron tan populares, aunque sí Game Boy en general tuvo muy buena fama y muchísima gente en ese entonces se quedó con ganas de un Game Boy porque pues no eran productos baratos que pudieras comprar fácilmente, entonces no todo el mundo podía tener uno, ¿no? Bueno, el Game Boy evolucionó y de ahí salieron una serie de aparatos que fueron, digamos, cada vez más avanzados. De entrada fue primero en blanco y negro, luego a color, luego salió el Game Boy Advance, el Nintendo DS, el Nintendo 3DS, que no sé para qué se usaba el 3D, porque realmente creo que lo único interesante tenía era tomar fotografías 3D, y de ahí fuera no sé para qué más se usaba. Y de ahí, bueno, han salido más consolas, no solamente de Game Boy, sino también de la competencia, ¿no? De Sega, que ahorita vamos a hablar más adelante de ellos, pero sí ha habido gran revolución en esto del Nintendo, ¿no? De hecho, bueno, ahorita el más nuevo sería el Switch, que es la consola portátil de Nintendo por excelencia, y todo el mundo quiere un Switch. ¿Cuánto cuesta un Switch? 6,000 pesos, ¿no? Digo, baratito, 6,000 pesos, y eso creo que con oferta, ¿no? Porque ahorita creo que ya subió. ¿Y qué pasa? Bueno, los Game Boy siempre fueron así de caros. O sea, si ustedes creen que 6,000 pesos es caro, en su momento el Nintendo, el Game Boy, el Game Boy Advance y el Nintendo 10 eran igual de caros, o sea, realmente eran caros. Para el 89 se lanza la consola Genesis de 16 bits, que era ya mucho más poderosa que Nintendo, pero pues Nintendo no logra competir adecuadamente con su NES, así que lanza su famoso Super NES, que era precisamente la Super Nintendo, y ahí está, miren. Este mismo año, esto fue, vamos a ver, ¿qué te dije? En el 86 Sega más saca su consola, ¿no? Sony de Sega lanzó en el 91 y Genesis logró avances significativos frente al NES. O sea, ya la competencia empieza a ganarle a esta Nintendo. Entonces Nintendo lanza su Super NES, que tardó en lanzarlo, pero Nintendo tenía una gran fuerte. Nintendo ya tenía muchas empresas que desarrollaban juegos para ellos. Entonces el catálogo de Nintendo era grande comparado contra la competencia que apenas empezaba a crear su catálogo de juegos. Y sí, mientras la de Genesis, bueno, sacaron Sonic de Sega. Sega sacó Sonic, que fue un gran hit y fue la competencia directa para Mario Bros. Pues Nintendo estaba sacando para Super Nintendo el Super Mario Bros., ¿no? Que fue un gran hit. Entonces, la verdad sí, una gran competencia. Hubo mucho pique entre las empresas para ver quién desarrollaba la mejor consola y el juego más popular. Y entonces hubo competencias fuertes. Y bueno, ya para 1990 más o menos, en las Arcadias, porque las Arcadias siempre siguieron existiendo. Recordemos que las Arcadias eran los juegos de maquinitas que habían en ciertos lugares, ciertas tiendas, que tú podías ir y jugar con ellos. Bueno, las maquinitas para ese entonces ya eran muy populares y en muchas tienditas
de abarrotes, tenían una consola, una o dos máquinas de Arcadia juntito y le echabas una moneda y jugabas un juego. Y los juegos de Arcadia siempre fueron más poderosos que las consolas caseras. Y entonces, ya para 90s, se empieza a popularizar un nuevo género que ya existía del 86 con Street Fighter 1, pero para los 90 viene un gran boom de este tipo, de este género de juegos, que fueron los juegos de pelea. Salió el Street Fighter 2, que fue muy popular, fue un juego tan popular que de repente encontrabas en todos lados, literalmente en todos lados, maquinitas con esta consola, con este juego, y pues tenía la peculiaridad que jugaban uno contra uno, competían, y entonces rápidamente, ¿en qué te gustan? 2 o 3 minutos, perdías una moneda. O sea, tú echas una moneda, competías con el jugador, y si ganabas, seguías jugando, pero si perdías, pues ya el que sigue, ¿no? Y entonces eran dos, venía otra persona, le echaba una moneda y te retaba, ¿no? Y si nadie te retaba, jugabas contra la computadora. Entonces, si eras muy bueno jugando, pues con una moneda te quedabas ahí como una hora, pero si eras muy malo jugando, pues perdías en 3 minutos, perdías una moneda. Entonces, estamos hablando que en aquel entonces las monedas las maquinitas costaban más o menos 500 pesos de aquel entonces, es decir, un juego. Es decir, como 5 pesos ahorita tal vez. Entonces, normalmente tú conseguías que tu mamá te diera 10 pesos para las tortillas en aquel entonces. Te sobraban, no sé, 30, ajá, te daban 1,000 pesos para las tortillas, te sobraban 300 pesos, tú ponías 200 de tus ahorros de por ahí que tuvieras guardado, ¿no? Y te jugabas una maquinita, pero como había cola de espera para jugar la maquinita, pues cada quien llegaba y ponía su moneda para la reta y iban poco a poco pues avanzando, ¿no? Entonces tú te dabas ahí como media hora y luego cuando estabas a mitad de tu juego, llegaba tu mamá y te sacaba de las greñas, chamaco, ¿dónde te metiste? Llevas una hora que fuiste para las tortillas, ya vamos a comer. Y todos hacían burla de, te vino a sacar tu mamá, ¿no? Pero a todo el mundo le pasó, que de repente se picaba ahí las maquinitas y tardaba ahí una hora en un mandado de 10 minutos, ¿no? En fin, de eso pueden encontrar memes por ahí de internet eso. La Nintendo Street Fighter 2 fue muy popular, pero de ahí otras empresas sacaron sus propias versiones de videojuegos de peleas. Entonces salió Mortal Kombat, que era extremadamente violento. Mortal Kombat tenía la famosa la parte famosa del Fatality, cuando un peleador le ganaba a otro, tenía ese famoso Fatality de donde le arrancaba la cabeza o le arrancaba la espina dorsal al jugador y se veía toda la sangre, entonces era muy violento. Y bueno, esas maquinitas tenían unos switch para configurar en la parte de atrás, que solamente podían acceder los dueños de maquinitas porque normalmente estaban bajo llave esa parte. Entonces le quitaban la llave, quitaban la tapa y había unos switch de configuración. Aquí en México le tuvieron que bajar mucho al nivel de violencia del Mortal Kombat, entonces algunas maquinitas estaban bloqueadas para no poder hacer los fatalities. ¿Qué pasó? Pues que los usuarios se dieron cuenta de eso y mejor se iban a la maquinita que no estuviera desbloqueada, ¿no? Que no estuviera bloqueada. Y de repente tenías el juego más nuevo de Mortal Kombat, te desarrolló la maquinita y nadie jugaba al juego, estaba ahí todo el rato sin jugar. Pues, ¿qué pasó? Pues es que los usuarios querían el fatality, ¿no? Entonces tienes que desbloquear la opción de la violencia para que fuera más violento y los jugadores se divirtieran más, ¿no? Y entonces llegó un momento en que los juegos se volvieron muy violentos y eran juegos que estaban disponibles a la vista de todos, cualquier niño desde, así que tuviera edad suficiente como para alcanzar los controles, que te gusta, 6 años, podía jugar el juego y eran juegos con mucha sangre y con muchas escenas explícitas, ¿no? Violentas sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Pues tuvieron que sacar una serie de clasificación para los juegos para poder decir, ¿sabes qué? Hay juegos que son violentos y que no pueden ser jugados para cualquier niño, ¿no? Y entonces tuvieron que hacer esta clasificación que realmente muy poca gente lo conoce, pero sí, cada juego debe estar clasificado antes de distribuirse. Y entonces hay juegos para todos los niños, hay juegos que son para niños chiquitos, hay juegos para niños de más de 10 años, para juegos para adolescentes, sería el teen. La M que es de mayores o mayores de 17 años, que es así como que para ya adolescentes más maduros. Palma, Mortal Kombat, Eh, STA. ¿Qué clasificación es, Marta? ¿Cómo dices?
mayores de 17. ¿La M de Mortal Kombat? ¿En serio? Sí, bueno, que yo Ok. recuerdo. Puede ser que sí. La verdad ahorita no me acuerdo con qué se le Mortal Kombat. Estaba la de clasificación de mayores de 18, la de pendiente de rating y... Eso no me acuerdo qué es, la verdad no me acuerdo qué es este. Igual investiguen lo que es Kids to Adults, no, la verdad no recuerdo ahorita qué es. Bueno, para hacerse un poco ya más terminando esta parte de la clasificación de los juegos, resulta que juegos como la de Grand Theft Auto se volvió muy popular a niños pequeños, al punto de que los papás llegaban a los lugares donde rentabas juegos. Bueno, ya Grand Theft Auto fue más moderno, ya fue por los 2000, 2002, 2003. Y ya para entonces ya no eran tan comunes las maquinitas, ya eran más comunes lugares donde te rentaban una consola, un Xbox o un PlayStation y una tele y tú pagabas como si fueran ¿cómo se llaman estos? Cibercafés, donde te rentaban una computadora con un monitor, un teclado y un mouse. Bueno, aquí te rentaban la consola con la televisión y los controles, ¿no? Y entonces era muy común que llegaba el papá a estos lugares de videojuegos y le pedía al encargado, oye, ¿sabes qué? Dame una hora de Grand Theft Auto, y le ponía al niño de 6 años, 7 años, 8 años a jugar el juego, ¿no? Pero el Grand Theft Auto tenía una clasificación para adultos, entonces no era recomendado. ¿Por qué? Pues básicamente porque de entrada el personaje principal es un delincuente que tiene que robar coches, hace misiones. Bueno, si quieres jugar, puedes jugar de dos formas. Puedes jugar modo caótico, que vas por toda la ciudad robando coches a lo tonto y jugando armas para disparar a todo el mundo. O puedes jugar de la historia y la historia te dice, no, mira, fulano, tienes que hacer una misión, tienes que ir, robarte al coche o conseguirte al coche de tal tipo, llevarlo al taller de fulano. Y dentro de las misiones, pues hay cosas más subidas de tono. Hay, por ejemplo, hay prostitutas en la calle y luego las recogías y te las llevabas atrás del lote baldío y se veía la animación de cómo el coche hacía wiki, 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 wiki. Y entonces de repente era como que bastante perturbador ver al niño de 8 años jugando, donde no entendía qué estaba haciendo, pero el coche estaba haciendo wiki, 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 wiki. Desde casi, bueno, oye, espérate, ¿qué pasó aquí? Entre las cosas que podías hacer granadas, bombas, pelear contra el ejército, matar a alguien a cuchilladas, ¿no? Y para todo esto, los niños se sabían los códigos de secretos para desbloquear todas las armas. Entonces, el niño de 6 años llegaba y lo primero que hacía con el control era mover los botones en la secuencia que es para desbloquear todas las armas y todos los niveles. Y entonces ya podía jugar con la bazooka, con cualquier elemento que quisiera, ¿no? Y entonces, pues se volvió un gran problema. Los papás compraban el nuevo Grand Theft Auto a los niños de 6 años y los 6 años estaban expuestos a toda esta violencia porque era un juego que definitivamente no era recomendado para niños, era para adultos. Yo en algún momento estuve encargado de uno de videojuegos y llegaba el señor y decía, mira, aquí te dejo a mi hijo, aquí está lo de su hora, ponle Grand Theft Auto. Y le decía, no. Y se quedaban así, ¿por qué no? Allá enfrente me lo rentan. Digo, sí, pues vaya allá enfrente. Le digo, aquí no se lo pongo. ¿Ves que ya lo he jugado y se conoce? ¿Usted lo jugó alguna vez? Digo, dice, no. ¿Por qué no se queda con el niño a jugarlo para que vea lo que sucede en el juego? Y se quedaban así. ¿Por qué? Digo, porque es muy violento. Es un juego extremadamente violento, no es para niños. Si usted va a jugarlo con el niño, yo se lo rento. Pero si usted quiere que el niño se quede aquí solo jugándolo, digo, de entrada esto no es guardería. Y en segunda, el juego dice que no es para niños. Tengo muchos juegos para niños. ¿Cuál quiere? Y se quedaban de así los papás. Bueno, está bien. Y algunos sí les aceptaba que le diera un juego acorde a su edad, pero había otros que decían, no, ¿sabes qué? Pues lo llevo allá enfrente. Pues llévalo allá enfrente. Había mucha competencia en ese entonces era fácil encontrar un lugar donde no les importaba y le rentaban el juego que quisieran al niño que quisiera, ¿no? Mientras pagara. En fin, dudas, comentarios, preguntas sobre esta parte. ¿Sabían que había clasificación para videojuegos? ¿Sabían eso? Sí, profesor, sí nos tocó. Sí, profe. Hay un a meme. veces cuando a veces cuando pasaba en una sesión de videojuegos, siempre me le quedaba viendo las clasificaciones. Ok.
Y eso fue moderno, fue a raíz de esos juegos violentos que empezaron a hacer las clasificaciones. Hay un meme por ahí que dice, sí, vamos a prohibir que los niños jueguen juegos violentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una clasificación y vamos a poner una ley que diga que no se le venden los juegos a niños. Depende de la clasificación, ¿no? Si la clasificación dice que es para adultos, no se le vende a niños, ¿no? Y el meme dice, ajá, como los niños son los que compran los juegos. No es cierto, los que compran los juegos son los papás, o los tíos, o los abuelos. ¿Y qué juego compran? Pues como ellos no saben de eso, lo que el niño pida, ¿no? Y el niño pide Grand Theft Auto, Grand Theft Auto. De hecho, ahorita, una de las polémicas que hay ahorita muy actuales es de que muchos de los niños de kinder, de primaria, ya vieron el juego de Calamar. De hecho, hasta se disfrazan ahorita para las piñatas, se disfrazan de los personajes de Calamar y ya vieron toda la serie completa. Y es un juego que es muy violento. Es una serie de televisión que es muy violenta o que se considera muy violenta actualmente, ¿no? ¿Ustedes creen que le afecta a un niño ver tanta violencia? Sí, ¿Por qué? pues no sé, luego siento que crean, bueno, en lo personal siento que crean como que cierta idea en los niños, porque luego lo que se ve en las series no es de que te están diciendo que es malo y no lo hagas, sino te están contando una historia entretenida, por así decirlo, y piensan que no es algo tan malo. Es lo mismo, es como la serie El Calamar con los videojuegos. Y hablando en México, lo de las narcoseries y todo eso, de que el Chema, de que no sé, de tantos, el del avión, no sé, ¿cómo se llama? Piloto. Sí. El Señor de los Cielos, Señor de los Cielos. Entonces, o sea, siento que no es algo bueno, pero pues los papás no les ponen en ese sentido atención y dejan que los vean sin problema. Sí, porque sus amiguitos también lo vieron, ¿no? Entonces no pasa nada, sus amiguitos lo están viendo porque ese juego esa es la serie de moda, ¿no? Pero sí, es malo porque se normaliza la violencia. Entonces llega un momento en que el niño ya no se espanta de ver sangre, ya no se espanta de ver bombas, de ver disparos, ¿no? Llega un momento en que todo lo consideramos normal. Y si eso le sumamos el nivel de delincuencia que tenemos en México, entonces de repente es, oye, ese disparo allá afuera. Ah, no, sí, es normal, no pasa nada. Se escuché disparos en la casa, sí. ¿Qué habrá sido? Pues quién sabe, de rato tal vez nos enteremos. Y si no nos enteramos, es normal. Aquí en México siempre sucede eso, ¿no? Entonces llega un momento en que normalizamos muchas cosas y eso es bastante malo porque llega un momento en que normalizamos la delincuencia, los disparos, cuchillos, ¿no? Cosas por el estilo. Y entonces de repente vemos sus accidentes como el que acaba de pasar hace, no tiene ni un mes, que pasó de que el niño llevó la pistola a su escuela y afortunadamente no hirió a nadie más, pero él mismo se hirió. Sacó la pistola en clases y se le dispara y se vuela la mano, ¿no? Entonces el niño pues rápidamente lo traslada a un hospital para salvar la mano y ¿qué declararon las autoridades? Ah, sí, hubo un incidente, pero no hubo ningún herido más que el propio niño y ya todo está normal. Las clases continúan normalmente y todos quedamos así como que, güey, no, o sea, eso es motivo para cancelar clases en tu escuela y pues sí, es un delicado, sí hay muchas situaciones por las cuales puede suceder eso, pero pues no es algo normal, no podemos verlo como que es algo de que, no hubo heridos, entonces no pasó nada. Sí, porque él no cuenta, el niño no contó de que se autolastimó, ¿no? No, de entrada ¿cómo es que el papá se le escapó la pistola? O sea, ¿cómo salió de su casa sin que se diera cuenta? ¿Dónde la tenía guardada que nadie se dio cuenta que faltaba, no? Y por otro lado, presuntamente la papá tenía permiso para portar armas, pero en México las leyes de armas son demasiado estrictas, no es como en Estados Unidos. Aquí para conseguir un arma es muy complicado tener permiso para un arma, entonces muy probablemente la papá no tenía permiso, es casi seguro, ¿no? Pero ya las noticias no dicen nada porque pues ya no hubo ningún otro incidente, no hubo más heridos, ¿no? Entonces ya, se cayó la noticia y ya no hubo más información, ¿no? Porque ya es algo normal, ya es algo que pasa todo el tiempo. Entonces, eso es malo. La verdad es preocupante que todo este tipo de noticias sean cada día más comunes y que no pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos mañana. Cuídense y mañana empezamos con las exposiciones, ¿no?
Ok, profe, gracias. Hasta mañana. Sale, hasta Hasta mañana, mañana. cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.